La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. Amados, les invito a que abran su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Y vamos a leer primero el versículo 19. Hechos 3, versículo 19. Y dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Señor y Dios Todopoderoso, hemos cantado a ti, hemos orado, Señor. De nuevo vamos a ti en oración, Señor bendito, esperando nos hables, Señor. Te pido, Señor, que me hables a mí, primeramente, no por ser más importante, Señor, sino porque soy quien va a transmitir este mensaje, Señor bendito. Pero que tenga sentido para mí es fundamental. No podré expresarlo, Señor, con claridad si yo no lo entiendo. Señor amado, glorifícate en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Me gozaba en el Señor mientras estaba sentado ahí, escuchando el devocional. Este chiquillo para nosotros es chiquillo, muy amado digo nosotros porque yo sé el amor que le tiene Rosita a Cristian. Fue nuestro hijo putativo un tiempo y le tenemos mucho cariño. Si no lo hemos dicho, sépalo, hermano querido. Lo sabe. Entonces me gozaba por una razón bien sencilla. No nos pusimos de acuerdo en absoluto. Pero crean ustedes, para gloria del Señor, que lo que Él habló tiene que ver todo con lo que el Señor tiene para decirnos hoy. Ya se darán cuenta, el versículo que leímos es fuerte, parte diciendo algo que es fuerte. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hasta aquí quizá no tiene sentido lo que dije respecto del devocional, porque yo no escuché que el hermano hablara de arrepentimiento, ¿verdad? Pero los quiero dejar pensando mientras escuchan la predicación, es que tiene todo que ver con lo que él leyó. Todo. Ya lo veréis. Quiero que leamos el contexto completo de estas palabras que acabamos de pronunciar. Y vamos a leer el capítulo 3 desde el 1 hasta el 19 de nuevo. Lo vamos a ir leyendo como lo hacían los judíos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí tenemos a estos dos discípulos yendo a una práctica constante, por lo que aquí dice. Era la hora de la oración y ellos subían juntos al templo. Como judíos estaban acostumbrados a esa práctica. Siendo cristianos, le dan un sentir distinto. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Miren la situación curiosa esta. Traían a esta persona, no venía sola, la traían, la ponían ahí a dar lástima para que pidiera limosna.
Este paisaje no ha cambiado mucho, solo que no se ponen en los templos. Parece que no le funciona por ahí. Se ponen en otros lugares donde es más visible, pero siempre buscando dar lástima. Habrá alguna necesidad escondida probablemente, pero más buscan dar lástima. No sé si este era el caso. Lo que pasa aquí es extraordinario. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Su inquietud estaba ahí, una limosnita, como decían antiguamente así, una limosnita por el amor de Dios. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. O sea, cuando le dicen que lo mire, él dice, parece que aquí la cosa viene buena. Seguramente estiró la mano porque estaba esperando recibir algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Yo creo que ahí como que se le vino la moral abajo a este hombre. Pucha, ¿para qué me pide la atención si no me va a dar? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿No le llamó la atención eso? Él estaba pidiendo limosna, no estaba pidiendo que lo sanaran. Pero Pedro, movido por el Espíritu Santo, reacciona de una manera atípica. No tengo oro ni plata. Hoy día diríamos, no tengo ni uno. Pero sí tengo esto. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muy importante eso. En representación de Cristo. Levántate. Anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. O sea, esto no era un acontecimiento normal. No era que todo el tiempo vieran ellos cosas como esas, como tampoco lo sería hoy. Y les vino temor. La palabra espanto es eso. Es un temor de esos que a uno lo paralizan. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, Pedro no se atribuye ningún don. No dice, no, porque yo tengo el don de sanidad, hemos hecho esto. No, él dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué nos miran a nosotros? Vaya, deje sordo, no sé a quién. Me estoy contagiando con usted, hermano. No fija los ojos en él, ni en Juan, y le representa eso. No es algo nuestro lo que ha ocurrido aquí. No es nuestro mérito. ¿Por qué ustedes nos miran a nosotros?
como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este. No es mérito propio. Y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Miren lo que hace Pedro. Les enrostra su pecado. Cuando hoy día nosotros andamos preocupados de que no se vaya a ofender. La gente está muy sensible. Y yo creo que en ese tiempo también. No tuvo cuidado, Pedro. Les dijo algo. Amados, no nos damos cuenta. Lo que dijo le podía costar la vida. En otras palabras, podría no dejársela pasar. Recordemos lo que relata Juan. Juan dice que el Señor hacía aseveraciones más suaves que esta. Y la reacción de las personas allí, lo leemos en varios pasajes del libro de Juan, del Evangelio de Juan, que ya se estudió aquí, ¿verdad? En el 14. Pero hasta el 14 todavía se lee. La gente empezaba a recoger piedras y querían matarlo. En ese tiempo, entonces, lo que dice Pedro no podía causar una reacción diferente. Solo que aquí no se lee que haya pasado eso. Pero sí les enrostra. O sea, no solo les está diciendo, no, este no fue sanado porque fuera poder nuestro, sino que Dios preparó a su Hijo, pero ustedes lo mataron. Dice, lo negaron y lo entregaron delante de Pilato cuando Pilato había decidido ponerle en libertad. O sea, busca la herida, mete el dedo y lo restriega. Como diciendo, no, si lo que pasó allí no es menor. No es menor. Amados, nosotros no estuvimos ahí. Pero créanme que hicimos exactamente lo mismo. Hay una canción que escribió alguien, creo que Jesús Adrián Romero, no me acuerdo. Si hubiera estado allí, dice. Y después la misma canción reflexiona, dice, y también estuve allí. Escupiéndolo, negándolo, permitiendo que fuese clavado en la cruz. Vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. O sea, cambiaron al santo, al justo, por un miserable. Les está diciendo. Y nos está diciendo. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dice Pedro y Juan. No nos vienen con cuentos, nosotros estuvimos ahí. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este en completa sanidad en presencia de todos vosotros. La gloria no es para ellos, es para Dios y es para su Cristo. Y le ha dado completa sanidad delante de todos estos testigos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que
arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No fueron palabras suavecitas. Yo me imagino que Pedro, como fue el que lo dijo, no lo dijo tan suave como lo dije yo. Solo levanté la voz. Pero yo me imagino a un Pedro molesto, enojado quizás, no lo sé. Pero decir una expresión como esta no es sencillo. Los está tratando de asesinos culpables. No le está diciendo cualquier cosita, no, que ustedes le tiraron piedrecita y quizás les dolió. No, los trató de asesinos. Además que hicieron un cambio horrible. Como alguien dijo, pero ¿y este qué mal hizo? Hasta uno de los que estaba clavado ahí le dice al otro, oye, ¿cómo hablas así? Si este no hizo nada y está aquí con nosotros. Nosotros merecemos estar aquí. Pero ¿y este qué hizo? Pedro se lo está diciendo a los judíos, amados, si hay culpables directos de quienes causaron la muerte de Jesús, no fueron los romanos, fueron los mismos judíos, los que esperaban al Mesías. Pero gloria al Señor que hace las cosas distintas a nosotros. Póngase a pensar, ¿qué hubiese pasado? Que la cordura hubiese entrado en ese tiempo. ¿Tendríamos salvación nosotros? Dios sabía que eso iba a pasar, amados. Isaías lo había dicho desde muchos siglos antes. Isaías y esas partes pareciera que el pueblo judío nunca la quiso considerar. Leí por ahí algo, bueno, hoy día como se dan las cosas, no sé si lo leí o lo escuché. Voy a decir que lo leí. Que cuando se encontraron los libros en el Mar Muerto, ese hallazgo arqueológico, compararon la Biblia que tenemos nosotros con los escritos ahí, y gran sorpresa. Dice exactamente lo que leemos nosotros, amados. ¿Sabe por qué? Porque existía en ese tiempo la corriente de que había cosas que se habían escrito para hacer calzar lo que ocurrió con Cristo. Cuando se encuentran con que Isaías describe exactamente lo que leemos nosotros, cayeron rendidos. Y eso pone por tierra el islamismo, ¿sabían? Porque ellos aseguran que esos escritos no son ciertos. Pero encontraron textos que tienen una data bastante antigua, más de 2000 años antes, escritos, que corroboran lo que nosotros leemos en las Escrituras. Amados, no leemos un libro de cuentos. El Espíritu Santo, como decíamos en la unión, se encargó de que quedara registrado y que sobreviviera a los tiempos. No hay texto alguno que haya sobrevivido tanto. De algunos clásicos de la literatura, griega sobre todo, se rescataron algunos. Por ahí de Homero se rescataron algunos que conocemos, la Ilíada y la Odisea, pero hay un montón de textos más. Se vio una biblioteca completa que se quemó. Y esos no se rescataron. ¿Por qué? Porque son escritos humanos. Pero esto, si bien es cierto, lo escribieron hombres, no lo dictaron hombres. Lo dictó el mismo Espíritu Santo, en el Antiguo y en el Nuevo.
tristemente lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo tenía que pasar. ¿Porque Dios es cruel? No, porque nosotros somos miserables, hermanos. Porque fue por nuestra culpa. No porque estábamos ahí diciendo, no, crucifíquenlo a este, liberen a este otro. No fue necesario que hiciéramos eso. Pero nuestro actuar es exactamente el mismo que el que tenían ellos, que llevó a que Cristo fuese crucificado. Yo he dicho otras veces algo que es cierto para mí. A mí me preocupa la evangelización. Y me preocupa harto. Y dentro de lo que llamamos los coordinadores se ha visto que esta es una preocupación de todos. Y es curioso porque en estos tiempos y desde hace algunos años se ha evangelizado harto. Pero alguien hizo notar el siguiente detalle y no fue uno de los coordinadores, fue un pastor de otro país. Y dice, es curioso porque en los países en donde hay más evangélicos, hay más delincuentes, se tiene que hacer más cárceles, hay mayor cantidad de homicidios. ¡Qué raro! Y este pastor dice, esto es porque la predicación sacó una palabra fuerte y puso otra más amorosa, más generosa, más a la pinta nuestra. Dios te ama, po. Los que tienen camino de iglesia evangélica de hace tiempo atrás, se recordarán que había florilegios que le llamábamos tratados, que decían, Dios te ama. Sonríe, Dios te ama. ¿Será mentira eso? No, hermanos. Pero hay un problema. Dios no ama como nosotros. El amor de Dios es absolutamente distinto al nuestro. Nosotros amamos de esta manera. Yo te amo, eres lo más importante para mí, pero yo me amo más. Antes que ti, yo soy más importante. Incluso hasta las palabras del Señor, algunos las transformaron. Como el Señor dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos faltó el ingenioso que dijo, ahí está, po. Yo tengo que aprender a amarme a mí, po. ¿Cómo voy a amar al otro como a mí si no me sé amar yo? Y algunos se quedaron pegados por siglos ahí, todavía no salen. Viven amándose a sí mismos. Pero con ustedes no pasa eso, ¿cierto? Porque esto es para otros. Por los que se aman a sí mismos, ¿saben? Viven pensando, si toco a alguien, por favor, no es personal. Viven pensando, tengo que renovar el televisor, tengo que cambiar la guitarra, tengo que cambiar el abrigo, tengo que cambiar no sé qué, cuántas cosas. ¿Sabe por qué? Porque estoy pensando en mí. Así amamos nosotros. Dios ama al revés de nosotros. Busca su gloria, el reconocimiento para hacer cosas que nosotros no haríamos. Él lo entrega todo. Nosotros damos esperando. Pucha, yo le di algo a Cecilia y yo estoy pensando, ojalá que en otra oportunidad ella sea más generosa conmigo.
¿Y qué le damos al Señor? Si envió a su Hijo para ser inmolado en una cruz. Si la lógica de Dios fuera la misma, estamos metidos en un problema serio, por hermano. Pero algunos románticamente dicen, no, es que yo le entrego toda mi vida al Señor, si al Señor no le importa eso. ¿Sabe por qué? Porque ya es de Él. Tu vida es de Él. Nunca ha sido tuya. ¿Qué le va a dar tu vida? ¿Cuál vida? ¿Sabe qué palabra se sacó? Arrepentíos. No se predica el arrepentimiento. Y yo creo que ahí está el gran problema. Miren que esto no es solo una ocurrencia, no es que se encuentre en el libro de los Hechos. En Mateo 3, 1, 2, no lo busqué, yo lo voy a leer porque lo anoté aquí. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, decía Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe que cuando Juan escribe esto o dice esto, quien lo escribe en griego? Pero Juan probablemente lo habría dicho en hebreo. Y tienen sentidos diferentes. Ya vamos a explicar cómo se dice en hebreo arrepentirse y qué significa. Y nos vamos a dar cuenta que en griego significa algo un poquito diferente. En el mismo Mateo, en el mismo capítulo 3, en el 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, está diciendo, tiene que verse. Arrepiéntanse, pero tiene que verse. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día cuando hablamos de arrepentimiento lo confundimos con el remordimiento. Por siglos, no, mentira, ninguno aquí tiene siglos. Por años vimos que en las iglesias las personas pasaban adelante en un llamado, esperaban un llamado, ¿cierto? Y pasaban adelante y se convertían y salían llorando. Venía otro predicador, hacía un llamado y esos mismos pasaban otra vez y volvían a llorar. Parece que la gente empezó a entender que arrepentirse era llorar. Y no. Pudiera ser que el acto de comprender que tienes que arrepentirte te haga llorar. Pero no porque lloras significa que estás arrepentido. Como decía mi abuela, no son lágrimas de cocodrilo nomás. El cocodrilo bota lágrimas y te come igual. En Mateo 11, 20, 21 dice, este es Jesús. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Tiro y Sidón, dos ciudades portuarias en lo que hoy es el Líbano. Muy idólatras, muy paganas. En comparación a las otras ciudades, como las nombra aquí, Corazín, Betsaida, que les estaba Dios mostrando señales a través de Cristo Jesús, y ellos no se arrepentían. No se arrepentían. Y dice,
Si esto hubiese ocurrido en Tiro y Sidón, ciudades paganas, se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. El silicio era un vestido hecho con un material duro, como la arpillera actual. O sea, que incomodaba, pues. Y quizás hasta dolía o cortaba. Eso era el silicio. Y la ceniza, bueno, la conocemos. Se habrían sentado en ceniza, en una señal de humillación, amados. Humillación extrema. No dice que lloraban aquí. Dicen que habrían comprendido que tenían que no estar cómodos, no pasarla bien. Alguien se va a colocar una ropa que no es muy cariñosa con uno, no porque le guste, porque sea masoquista. Bueno, algunos habrá por ahí, pero ese no está en sus cabales. Pero aquí el mismo Señor está diciendo, si estas ciudades hubiesen recibido los milagros que ustedes, ya estarían ahí sentados en ceniza, vestidos con silicio, en señal de arrepentimiento. Marcos 1, 14, 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense, Juan el Bautista predicaba así. El Señor Jesucristo predicaba así. En Lucas dice, os digo, Lucas 13:3 dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto por una conversación que estaba teniendo el Señor con las personas que le oían, que eran judíos. Y ellos estaban pensando que en otras ciudades se iban a... No quiero faltar a la verdad. A ver, espérenme un poquito, por favor. 13:3. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y él responde, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El final de estas personas fue la muerte. Y ustedes van a morir igual, dice, si no se arrepienten. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento, en hebreo, es chup, chop, y significa todas estas cosas, miren, dar la vuelta, volverse atrás, regresar, retornar. Se lee, por ejemplo, en un pasaje que no me acuerdo exactamente el texto, pero seguro que lo conocen, donde dice que si se humillare mi pueblo, ¿cierto? Y se volviere de sus malos caminos. Está hablando ahí de volver atrás. Está hablando de arrepentirse. Esa es la palabra que está dicha ahí. Volviere atrás. Retornara. Porque ellos sabían que Dios los había escogido, pero se iban apartando. Si se humillare mi pueblo donde mi nombre es invocado, dice.
y se volviere de sus malos caminos. Chup. Pero también hay una expresión donde dice que en el Génesis dice que se arrepintió Dios de habernos creado. ¿Acaso Dios vuelve atrás? No, aquí se usa otro término. Naam significa dolor, tristeza por el pecado. Esta palabra se le atribuye siempre a Dios. Chup, a los hombres. Los que deben volver atrás, no es Dios. Pero se tradujo igual. Ahí se lee, se arrepintió Dios. Pero no es exacto. El español no tiene una palabra distinta, a pesar de que luego lo explica. Dice, y le dolió su corazón. O sea, ese arrepentimiento es de compungirse. Porque lo que dice antes, que lo voy a parafrasear nomás, puchas, que la han embarrado. Han aumentado la maldad. Y le dolió en el corazón a Dios. Y el autor escribe, se arrepintió Dios de habernos creado. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra que dice arrepentimiento, en lo que nosotros leímos en Hechos 3, cuando dice arrepentíos, se usa la palabra en griego metanoia. Nosotros estamos muy familiarizados con esa palabra. Y metanoia no da el sentido de volverse atrás exactamente como en el Antiguo Testamento. Porque metanoia en realidad significa cambiar de mente. Pero más bien cambiar de mentalidad. Porque fíjense que si la Biblia dice la verdad, escuche lo que digo, si la Biblia dice la verdad, que yo creo que así es, en la carta a los Corintios dice Pablo que nosotros tenemos una nueva mente, y no cualquiera. Dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Y sabe por qué esto es posible? Porque se nos hizo de nuevo, pues, amado. Si usted realmente creyó y se convirtió, usted fue hecho de nuevo. Se le cambió la mente, pues. Entonces ahora tiene que llenarla de algo nuevo, cambiar de mentalidad. Entonces algunos lo traducen así, como cambio de mentalidad. Y yo creo que se entiende mejor así. Cambiar de manera de pensar. Y aquí está el Señor usando a mi amado hermano en el devocional. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. ¿Por qué? Porque antes pensábamos distinto, pues. Tenemos que cambiar de mentalidad. Si yo sigo pensando exactamente igual como antes, sigo siendo el mismo egoísta de siempre, sigo siendo el mismo orgulloso de siempre, entonces yo me convertí en un carajo nomás, po. No en cristiano. Con vestimentas de piedad. Parezco otro ahora. Pero sigo pensando igual. Sigo teniendo actitudes que demuestran que el viejo hombre está vivito todavía. Volver atrás para nosotros significa dejar todo lo que aprendí en el mundo y comenzar a llenarme de lo que el Señor dice que tengo que hacer. Primero está el amor. Ya no el amor como ama el mundo. El amor al otro como Cristo amó. Ese amor que se entregó a sí mismo sin esperar algo a cambio. Que se conduce de una manera diferente.
con otros parámetros. Entonces, ¿cómo se vive el arrepentimiento? Yo estaba intentando buscar un ejemplo y no fue necesario. Alguien lo iba a explicar mejor. Debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, dice la Escritura. Ya no pensar como antes. Si yo antes sacaba cuentas, buscaba beneficios, eso ya no puede estar dentro de mi manera de actuar. Porque tengo una mente nueva que debe ir acomodándose a esta nueva forma de vivir, que se aleja absolutamente de los parámetros del mundo. Y ellos piensan de una manera, nosotros tenemos que pensar de una diferente. En la vida práctica, las niñitas solteras y los varones solteros que aquí no hay. Pero las niñitas solteras. Bueno, pero él es un niñito nomás. Todavía no piensa en eso. Su mayor amor es su mamá. Yo estoy seguro, sin temor, sin mucho temor a equivocarme, que la mayoría, a pesar de todo lo que se ha dicho, cuando piensa en el sujeto de su amor, está pensando exactamente igual que el mundo. Ni más ni menos. Yo he escuchado. No, es que yo busco a alguien que tenga estas y estas otras características. Si no, no. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué está pensando como siempre? No, pues arrepiéntase. Metanoia. Por eso se nos dice que nosotros siempre vamos arrepintiéndonos, claro, porque vamos descubriendo que estamos actuando igual que el resto. No, tenemos que cambiarlo. ¿Y cómo es entonces ahora? Espere lo que el Señor tiene para usted. Espere, no se afane, como nos decían. No se afane. Dios ya lo tiene previsto. Si no le va a dar nunca un compañero, créame, Dios se lo va a decir, lo va a tener clarito. No le dé lugar al pecado. No ande intentando, no es que este me miro bien y yo encuentro que es encachado, yo encuentro que tiene lo que yo busco, no, quien le está gritando en la oreja es el enemigo, porque quiere que usted se aleje. Porque el enemigo está encargado de que usted no se arrepienta, que no cambie su mentalidad. Andar en santidad es eso, amados. Es andar atento. Todos andan a más de 120, yo también, pues sí, todos lo hacen. No, usted no, usted es distinto. Pero si no pasa nada, yo pongo el Waze y ahí me muestra si hay carabineros. O sea, usted actúa solo si lo pillan. Usted está mal. Revise su conversión. A alguien le está mintiendo. Si nos miente a nosotros, no importa. Usted le miente al Señor. Eso es grave. No, yo hago trampa aquí, pues total nadie me ve. Mal negocio. Arrepiéntase. Cambie su mentalidad. En lo que hay virtud, en eso piense. Si hay virtud alguna, dice, o sea, algo que para usted a lo mejor pudiera no ser tan virtuoso, pero si hay virtud alguna, en eso piense. Y en conformidad a eso actúe. Digo mejor,
actuemos. Porque ahí estaremos mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Si se ve que yo cambié de posición, cambié de manera de pensar, la manera en que lo hacía antes, ya no, ni me acomoda siquiera. Es más, me causa repulsión. ¿Cómo pude haber actuado así todo este tiempo? Arrepentidos, dijo Pedro. Y sabe, usted lo puede leer después, en el capítulo 4, dice que se convirtieron, él no hizo ni un llamado, po. Se convirtieron poquito, po. Pues se amontonó la gente ahí, se convirtieron unos poquitos. ¿Sabe cuántos poquitos? 5.000 apenas, poquita cosa. Y antes en otro discurso se habían convertido 3.000, pero sin contar las mujeres y los niños. O sea, eso no se convertían, no, eso no se contaban nomás. El sueño de muchos evangelistas. 5.000 se convirtieron. Los aporrearon, los apalearon ahí. No se ve ahí que diga, no, se vinieron en contra de Pedro, lo estuvieron esperando para encararlo. ¿Cómo se le ocurre decir eso? No, dice que se convirtieron. Fueron compungidos, el Señor les habló. ¿Cuál es la invitación, amados? Revisemos cómo evangelizamos. Si usted evangeliza diciendo, nosotros en la iglesia hacemos esto, nosotros creemos esto otro, nosotros cantamos de esta manera, usted no está evangelizando, está invitando un club. No pierda el tiempo. Cuando usted evangelice, la persona se tiene que sentir incómoda porque usted le está diciendo que tiene que arrepentirse. Lo primero que va a hacer es que no va a entender de qué. Y usted lo debe tener claro. Si usted todavía no entiende de qué tiene que arrepentirse, ¿cómo le digo? Espere los próximos capítulos. Veremos qué dice la Biblia. ¿Cómo le hacemos entender de qué tiene que arrepentirse? En la unión ya están más avanzaditos. Pero aún falta. Vaya dándole vuelta. Cuando lea la Biblia ahora, busque eso. ¿Y cómo le digo a alguien que se arrepienta? ¿De qué tiene que arrepentirse? No sea cosa que encuentre dentro de usted que hay hartas cosas de las que no se ha arrepentido. ¿Cómo le va a pedir a otro que se arrepienta? Y Bornia diría. Pero a eso tenemos que llamar, al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque eso hacía el Señor Jesucristo. Eso decía Pedro, eso decía Juan, eso decía Pablo. Miren, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, Pablo está frente al rey Agripa. No, está en Atenas más bien, está en Atenas. No está frente al rey Agripa. Está en Atenas y aquí encuentran el areópago. Esto se nos explicó en una predicación, ¿cierto? La imagen del Dios desconocido. Entonces, en los versículos 30 y 31, después de la conversación que está teniendo con esas personas ahí, les habla a los atenienses él, pero le está explicando que tal como ellos dicen, hasta sus profetas, que todos somos linaje de Dios, que tenemos una misma raíz. Eso les está explicando. Y dice, y ustedes tienen aquí una imagen, como eran tremendamente idólatras, tienen una imagen que rezaba así al Dios desconocido. Y entonces él les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea,
de creencias erróneas, equivocadas. Ahora, mire, manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué dice? Que se arrepientan. ¿Ve que eso tenemos que predicar? ¿Y por qué? Porque esto es lo que hace la iglesia. No, porque eso es lo que Dios manda. ¿Manda a quién? A los judíos. No, a todos los hombres, dice. Manda a todos los hombres que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque aquel varón a quien designó, mire lo que dice aquí, después léalo hartas veces, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No esté orando porque le dé fe. Ya la tiene. ¿Qué tiene que hacer? Creer, pues. El Señor Jesús dice, el que en mí crea, este será salvo. En Juan en el capítulo 1 escribe, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y agrega, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y explica, y estos no son nacidos de sangre ni carne. Está hablando de la regeneración, hermanos. Son renacidos los que creen. Juan también explica en otro capítulo que es necesario que él se vaya a reunir con el Padre, porque si no lo hace, no enviará el Espíritu Santo, dice. Y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. No, así, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, en ese orden. Y ahí aclara qué es cada una de las cosas. Se lo doy de tarea para cuando lo estudien. Capítulo 17, si no me equivoco. El 16 es. Eso es lo que el Espíritu Santo hará. Convencerá al mundo de pecado. Entonces, amado, cuando nosotros estemos evangelizando a alguien y nosotros les vamos a contar lo que Dios ha hecho en Cristo, le vamos a decir que se arrepienta. ¿Y sabe lo que va a pasar? El Espíritu Santo, como ocurrió aquí con Pedro y Juan, van a levantar a esta persona. Lo va a convencer de pecado. No tiene que convencerlo usted. Lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y si quiere saber qué quiso decir el Señor con esas tres palabras, lea el capítulo 16 de Juan. Anticípese al maestro. Ya van a llegar ahí, pero no espere a eso. Dice clarito qué significa cada cosa. Y entonces eso nos da que pensar. Ah, chupaya, no es como yo creía, no es tan mística la cosa. Yo evangelizaba, ya le he contado muchas veces, hasta lo he aburrido con eso, con las 4 leyes de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, y me he ido dando cuenta que mientras más se lee, más me fijo que en realidad esa cuestión está re mal hecha. En las 4 leyes de lo único que habla es el amor de Dios. Nunca habla del arrepentimiento. Entonces, es bonito. Sí, ¿por qué no? ¿Cierto? Yo estoy haciendo un ofrecimiento ahí y la gente feliz lo acepta, pero no entiende qué está haciendo. Incluso hasta la oración que viene después, en ningún momento la persona se arrepiente. Y la predicación de los grandes hombres apuntaba ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Siempre.
¿Por qué debería estar ajena a nosotros? Para que la gente no se sienta mal, que no le importe. Gálatas cayó en eso. Y el Señor a través de Pablo los reprende. Estoy sorprendido, dice, que de tal lueguito cambiaron el evangelio. Están predicando otro. Y ahí dice por qué. Dice, si yo hago el favor de los hombres y no el de Dios, no soy siervo de Cristo. Si yo estoy hablando para que no se sienta mal, pobrecito, se va a ofender, usted está actuando mal. Que se ofenda. Sabe que lo va a agradecer después. Porque esa ofensa solo le atacó el orgullo. Pero rechazar a Cristo le va a atacar el espíritu y el cuerpo entero. Va a arder en el infierno. Si usted le tiene cariño, dígale las cosas como son nomás. Una muestra de amor. Oremos. Amado Señor, como decían tus discípulos, dura es esta palabra. ¿Quién la soportará, Señor? Gracias, Señor, porque en algún momento fuimos confrontados a esta verdad y tu amor nos alcanzó. Hallamos gracia delante de ti. Señor, nosotros siempre hacemos cosas, como dicen los eslogan, porque lo merecemos. Me merezco estar bien, me merezco tener esta posición, me merezco la persona que está conmigo. Pero Señor, tú nos amaste cuando no merecíamos nada, Señor. Si algo merecíamos, tal vez lo seguimos mereciendo, era ser molidos por ti, desechados por ti. Merecíamos, merecemos y mereceremos siempre tu justo juicio, Señor. Pero tú pasaste por alto nuestro pecado, Señor. En Cristo Jesús nos compraste con un alto precio, siendo de tu propiedad, pero tú nos rescataste, Señor. Gracias, Señor bendito. Quizás repetimos esto y no lo entendemos todavía, Señor. La magnitud de lo que allí pasó. Danos sensibilidad para entenderlo, Señor. No románticamente, sino con absoluta claridad. Porque el día que así lo entendamos, con toda seguridad, así se lo contaremos a otros. Y no le quedará duda. Entusiásmanos, Señor. Muévenos, Padre, a predicarle a otros tu verdad, a evangelizar como tú quieres, Señor, no como nos resulte cómodo. Señor bendito, aún no hemos sufrido nada por ti. Y no es que seamos masoquistas y queremos sufrir, pero entendemos, Señor, que cuando comencemos a hablar como tú quieres, no seremos tan apreciados. Nos gusta escuchar que somos distintos, que somos diferentes, pero según tu parámetro, no lo sé, Señor. A estos hombres que leemos, no los trataron bien. No se llenaban de flores. Se llenaron de dolor, de abandono. Hasta entregaron su vida, Señor. No murieron de viejitos, gozando de su jubilación. Señor amado, enséñanos a ser cristianos como tú quieres, Señor.
Enséñanos, Señor, a vivir lo que dice tu palabra, aunque nos cueste, Señor, aunque sea duro, pero sabemos que lo que nos espera es de gozo absoluto. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos como nos hablas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos todo y te damos gloria, Señor. Amén. Amén.